Estamos esta tarde con Rafael Rivera Castillo, Managing Partner de BDO, experto en impuestos, con una maestría en tributación internacional de la Universidad de Leiden y amplio conocedor del tema de la fiscalidad tanto panameña como internacional. Y estamos en esta tarde conversando sobre un tema que acaba de pasar el sábado. Por lo tanto, excusaremos a Rafael por cualquier pregunta que genere otra pregunta, porque en esto nadie es experto. Acaba de pasar el fin de semana y estamos a lunes. Es decir, por primera vez en Panamá, un país donde todo pasa 30 días después, estamos hablando de algo que pasó en forma bastante reciente. Y la razón para hablarlo es porque este cambio y este anuncio del G7 tiene implicaciones para el Panamá de hoy y la forma en que estructuramos nuestra fiscalidad. Vamos entonces a hacerle a Rafael la siguiente pregunta. El fin de semana el G7 aprobó lo que ellos llaman dos pilares que dicen cambiar la tributación en forma sustancial. ¿Qué son estos dos pilares? Buenas tardes, Carlos. Nuevamente, gracias por la oportunidad de participar en tu programa. Definitivamente es un tema muy, digamos, novedoso. Creo que también ha generado mucho que hablar durante el fin de semana, sobre todo porque este proyecto había estado como detenido o suspendido en el tiempo desde finales del 2019. Creo que la pandemia y, digamos, la posición del gobierno norteamericano ayudó a que el proyecto se mantuviera como en una pausa y pues con la reciente decisión del G7 pareciera que están haciendo un kickstart de nuevo al proyecto, ¿no? Sobre los dos pilares que consultas, pues el primero tiene que ver con la atribución de los ingresos a los países en donde se están realizando actividades y funciones relacionadas al negocio, pero digamos un poco concentrándose en distintos aspectos de la atribución de los ingresos. Es decir, se le está dando un valor importante al mercado, es decir, al país en donde se están vendiendo los productos o servicios digitales. Así que no, se está, digamos, apartando un poco del concepto tradicional del lugar en donde físicamente están las infraestructuras o el personal o la presencia física de una multinacional y se está adoptando también el concepto, por un lado, de país de consumo o de mercado, lo que apuntaban, digamos, los estudiosos suramericanos como el de la fuente pagadora en un idioma más latinoamericano, en adición a los conceptos tradicionalmente aceptados en Europa, en Norteamérica y en general por la OCDE de la presencia física de los activos, las funciones y los riesgos, ¿no? Y lo que se está identificando es que en aquellos casos de industrias en donde se emplean intensamente intangibles, incluyendo las industrias de tecnología, pues básicamente en estos casos se tendría que hacer una redistribución del valor que generan esos intangibles en concepto de ingresos a los países del mercado, ¿no? Ese es, digamos, por el lado de uno de los pilares. Esto se asimila bastante al criterio, digamos, de atribución tipo Formulary Apportionment, que el proyecto BEPS ha estado impulsando y desarrollando ya desde hace varios años. Y por otro lado, por el lado del pilar 2, el concepto del impuesto mínimo global, que no es más que una tasa, digamos, indicativa, consensuada por las economías más importantes, y se presume que los ingresos deberían haber estado sujetos a esas tasas en cualquiera de los países en donde opere la multinacional, ¿no? Para considerarse que ha estado como sujeta a una tributación adecuada, llamémosle así. Rafa, tú has mencionado el proyecto BEPS y cuando escuchamos el fin de semana esto del G7, ya venía hablando hace unas semanas, uno lo que se pregunta es, ¿por qué tenemos que hablar ahora de estos dos pilares si BEPS tenía como 14 pilares y algunos ni siquiera se han llegado a, en verdad, construir o poner, como sea que se quiera llamar, o esa palabra le gusta a los europeos de pilares? ¿Cuál sería la diferencia entre esos pocos pilares de BEPS y estos dos pilares que habla la propuesta que el G7 hace este fin de semana?
Bueno, yo creo dos cosas. El proyecto BEPS ha sido y es un proyecto tal vez a una escala muy ambiciosa y muy detallada, y ha sido objeto de, digamos, un trabajo técnico abundante y constante por ya más de 5 años, 7 años casi. O sea que mi visión es como que era un concepto técnicamente muy ambicioso y muy detallado, digamos. Y de lo que estamos hablando es que ese proyecto ambicioso y detallado quedó suspendido o en stand-by por bastante tiempo, precisamente por el, digamos, desacuerdo o la visión diferente que el gobierno norteamericano expresó sobre varios aspectos de ese proyecto. Esto que se anunció, digamos, el sábado por parte del G7, para mí es como una versión más simplificada de ese proyecto. Sin duda, con un contenido de influencia norteamericana muy grande, en donde ellos creo que están tomando como base su propia experiencia con la reciente reforma fiscal aprobada en el 2017, que incluyó varios aspectos, incluyendo las reglas como ellos pretendían establecer su propio impuesto mínimo, denominado GILTI o así le llaman, y tal vez transponer un poco esa experiencia al proyecto BEPS, porque esas reglas GILTI incluían un impuesto mínimo también por parte del Tesoro americano. Y creo que eso es lo que están transponiendo, una propuesta más simplificada, digamos, que ese proyecto BEPS, que es mucho más como ambicioso y abarcador. No sé si al final, digamos, esto será una parte de que continuará todo el proyecto BEPS, o si realmente el proyecto BEPS va a poder ser un poco como simplificado y desescalado en base, digamos, a estas nuevas, yo te diría que son como unas propuestas que van a adquirir prioridad en este momento. Estos dos pilares que acabamos de conversar, que fueron como parte del anuncio del G7, ¿no? Rafa, hasta hoy nosotros entendemos que las reglas de la tributación internacional se trazaron en los años 20 del siglo pasado, es decir, 100 años atrás, con el reporte de los 4 economistas, Sergio Sayastam, Seligman, el italiano Eunadi, que después fue primer ministro, y el holandés Bruin, profesor en Utrecht. Ahora uno escucha, y ya desde el BEPS lo veníamos escuchando, de que esas reglas son muy viejas, no corresponden a las realidades actuales y estamos en el momento de necesitar replantear las reglas de la tributación internacional. ¿Tú piensas que lo que se ha anunciado en este momento es en verdad comparable al reporte de los 4 economistas? ¿Cambia esto en forma sustancial las reglas de la tributación internacional o no llega a ser algo que pueda en verdad cambiar las reglas de la tributación internacional? Muy interesante esa pregunta, Carlos. Yo pienso que sí. Yo pienso que esta iniciativa y este proyecto viene a cambiar sustancialmente las reglas de la tributación internacional, entendida como la tributación del impuesto sobre la renta a multinacionales. ¿En qué sentido? Esto viene impulsado por varias cosas. A mi criterio, por un lado, digamos, el negocio de la tecnología, que realmente no obedece a esa estructura de presencia física, material, que fue la base de todo el desarrollo de la tributación internacional bajo los 4 economistas. Estamos hablando de productos intangibles y servicios que se consumen en cualquier lugar, ¿no? Sin necesidad de presencia física. Así que definitivamente esto viene como a dejar atrás un poco ese criterio de conexión material y física para poder adaptarse a lo que es el suministro digital de bienes y servicios, ¿no? Así que ese es un cambio radical que para mi gusto llegó para precisamente atender esta nueva forma de la economía o esta nueva forma de atender las necesidades del mercado y de los consumidores. Y por otro lado, cuando nosotros estudiamos a finales de los 90, inicios
la década del 2000, se analizaba el tema del formulary apportionment o la adopción de fórmulas matemáticas para determinar una distribución del ingreso entre los países como digamos, algo exótico, como una idea muy avanzada, pero que, digamos, no se ajustaba mucho al status quo o a la forma de hacer las cosas que venía respaldada pues, por el concepto de los precios de transferencia y la asignación de ingresos en base a activos, riesgos y funciones. A mí me parece que esta propuesta, tanto bajo la propuesta inicial BEPS, como este nuevo anuncio que ha hecho el G7, sobre todo a instancias de Estados Unidos o bajo este impulso del gobierno americano que acaba de empezar, yo creo que tiene un contenido fuerte de esta técnica del formulary apportionment para la distribución de ingresos, ¿no? Rafa, cuando tú estudiabas un tratado tributario, prácticamente todo era enfocado en grabar el país de la residencia. Bueno, hay un pedacito que podía grabar el país de la fuente. Eso era, en resumen, el modelo OCDE por varias décadas. Ahora, con este pilar 1, lo que está diciendo el statement que hicieron el fin de semana del G7 es que los países del G7 se ponen de acuerdo para que las multinacionales paguen impuestos en los países donde they do business, o sea, donde están haciendo negocio. Esto es lo que Ñazo y los amigos de Ñazo en los 60, 70 hablaban de el principio de la fuente, entendido como ese principio que tenían en Sudamérica, ¿o tú ves algo distinto ahí? Para mí es parecido, muy parecido. Creo que probablemente la diferencia es que ahora el método de cálculo va a ser como más fácil de determinar, ¿no? Creo que en ese momento se discutía si si correspondía a la toma de la deducción en el país desde donde se pagaba el servicio o el consumo, o si era el país desde donde se desembolsaban los fondos. Pues sabes que eso podría no coincidir, ¿no? Podrías tener el desembolso desde un país X, pero el gasto corresponde a un país Y, ¿no? Entonces, yo creo que la diferencia con este nuevo concepto es que tiene que ver más con tener la data necesaria a través de digamos, herramientas digitales de cuánto facturó X proveedor en X país. Cuánto, por ejemplo, facturó Netflix o cuánto facturó Uber en transacciones que se dieron por el uso o el consumo de esas plataformas por usuarios panameños. Y eso debería venir dado por información que venga armada por transacciones de tarjetas o pagos digitales que se realizaron o procesaron en el sistema panameño, por ejemplo. Rafa, esto no lo dice el statement que hicieron el fin de semana, pero pareciera casi enterrar una figura que ha existido desde antes del reporte de los 4 economistas, que es la figura de los establecimientos permanentes definidos como el lugar físico donde se hacía el negocio. ¿Tú ves que esto puede ser el primer clavo en ese ataúd de la figura de los establecimientos permanentes? Cuando tú te mueves de una presencia física, no se necesita presencia física para hacer lo que el statement dice, operate in the country. Entonces, ¿es esto el primer aviso de que esa figura, quizás el agotamiento que ha tenido con el comercio electrónico, está haciendo que sea desfasada por la realidad actual? Bueno, si tomo como referencia el proyecto BEPS de la OECD, realmente ellos lo que proponían era crear un establecimiento permanente digital, como un establecimiento para propósito específico de negocios digitales o relacionados a tecnología, pero sí se pretendía conservar para
otras actividades que no tenían ese componente, digamos, de intangibles o de soluciones que se prestan remotamente por medios digitales. Era como que sí se pretendía conservar esa figura del establecimiento permanente físico para negocios, por ejemplo, extractivos o de distribución o de otro tipo. Habría que entender qué significa este nuevo comunicado del G7, si se va a mantener dentro de los límites que se discutieron previamente de que esto era una solución para el tema de los prestadores de servicios o bienes o proveedores de bienes digitales, o si realmente va a ser como una modificación para todo tipo de industrias. Eso no lo tengo claro en este momento, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta y después te voy a hacer una pregunta sobre esa pregunta y yo estoy seguro no tienes la respuesta, pero vas a tener quizá una pregunta más interesante que la que yo puedo hacer. Y es, ese pilar 1 habla de lo siguiente, que las reglas de ese pilar 1 van a aplicar a las multinacionales que tengan por lo menos 10% de profit margin. Obviamente eso lo escribió un financista, no un tributarista que hubiera hablado de otro término como renta neta, una cosa que no fuera tan financiera. Después dice el comunicado, y 20% del exceso de ese 10% va a ser alocado, es decir, proporcionado o puesto en el país donde la empresa opere. Es decir, este pilar 1 está diseñado, en estas palabras muy escuetas del comunicado, a quien tenga un margen sustancialmente alto. Obviamente uno pensaría de una vez, claro, tú creas Netflix ahorita, tienes muy poco costo operativo y tienes un montón de utilidad. Ese montón de utilidad es fácil moverlo a un país de baja tributación y por lo tanto tengo buqueo en ese país la renta suficiente con márgenes tan grandes que dejo en el resto del mundo márgenes más chiquititos. Te pregunto, ese 10%, ¿cuál sería la base de ese 10%? Y se vale contestar con una pregunta porque entendemos que no hay una respuesta para esto. Sí, yo pensaría que eso debe ser alguna forma como de ganancia de neta de la operación. Y no creo que se refiera a margen bruto, pero no lo tengo claro tampoco, ¿no? Debería ser alguna forma de ganancia neta. Y dice el comunicado, después de ese 10% de ganancia neta, 20% va a ir no al país de la residencia, sino al país donde operen. En la mente del panameño, país de la fuente. Pregunta, ese 20% tú lo ves aplicado en el país de la fuente vía lo que los precios de transferencia llaman el formulary apportionment. Sí, y lo veo incluso por vía de como una declaración voluntaria de la plataforma o del proveedor, ¿no? Es decir, digamos, yo vendí en Panamá 100 millones de dólares, ¿no? De lo que fuere, ponte videos y contenidos de video. Bueno, si se vendió 100 millones de dólares, esa sería el revenue sobre el cual habría que determinar cuál sería la ganancia atribuible al país, ¿no? Digamos, habría que determinar entonces, digamos, primero si esa multinacional tuvo efectivamente un margen más alto del 10%, ¿no? Que es lo que tú mencionas inicialmente. Luego, habría que determinar si digamos, el margen fue 20%, el excedente sería ese 10% adicional. Habría que ver de ese 10% adicional cuánto correspondería o podría ser alocado a Panamá, porque puede haber países en donde no se venda o no se consuma ese producto digital en particular. Entonces, tampoco es que puedes asignarlo a cualquier país, aunque no sea un país de mercado. Tienes que determinar cuál es el país de mercado de ese producto digital. Si en Panamá se determina que hubieron ventas de 100 millones, habría que determinar cuánto de ese exceso de ganancia podría ser alocado a Panamá. Es decir,
cuánto sería el margen de esa venta de 100 millones que se hizo en Panamá que podría asignarse a Panamá, ¿no? Habría que ver de ese 10% de exceso. Creo que tendrías que usar como un parámetro cuál fue la venta total en Panamá y de ahí entonces aplicarle el margen ese del 10% de excedente, que podría ser entonces la base gravable para esa operación en Panamá. Rafa, y esto entonces es lo que liga con el método de formulary apportionment de precio de transferencia, porque ahorita mismo nosotros tenemos post-quote plus, resale minus y los otros métodos que completarían 5, quizás un sexto en precio de transferencia. ¿Cómo tú definirías este otro método de precio de transferencia de formulary apportionment? Bueno, realmente al final es una especie de reasignación en base a ventas, a las ventas que se hicieron en el mercado. Digamos, si yo logré vender en un mercado como el panameño 100 millones de dólares, pues de la renta o el margen ese global que se obtuvo, yo tendría que atribuir una porción a esas ventas de 100 millones que tuve en Panamá. Muy bien. Vamos entonces a tratar de entender una vez más un ejemplo sencillito. Yo me ubico en una empresa en Howard. Pago una cuestión muy chiquita, 5%, cuidado que nada. Pero si tengo más de 10% de margen, tengo entonces que compartir el exceso de 10% a los países donde mi mercado se ubicó y a proporcionar, segregar o dirigir esos impuestos sobre la renta a esos países donde se consumió el bien o servicio que yo estoy vendiendo. Si eso es así, mi pregunta sería, ¿para qué nosotros vamos a tener regímenes especiales donde perdonemos impuesto a la renta si ese impuesto a la renta se lo va a llevar otro país? Bueno, a mí me parece que esta es una oportunidad como de redefinir políticas fiscales, no solo para Panamá, sino para muchos países de la periferia del G20, ¿no? Porque, digamos, como desde la perspectiva de estos países más ricos se está viendo este proyecto, es como un mecanismo para financiar lo que va a ser el estímulo económico post-COVID. Es decir, ¿de dónde saco los recursos para hacer un reimpulso de la economía posterior, digamos, a la peor parte de la pandemia? Entonces, ¿cómo sufragar todo lo que ya se gastó en temas de salud, médicos, atención, y los países en donde se tuvieron programas de ayuda o de rescate para la empresa, ¿no? ¿Sabes? Entonces, están buscando fuentes de financiamiento y el consenso, por ejemplo, a nivel del G7, es que de aquí van a salir fondos para financiar todo eso, lo que ya pasó y lo que viene. Entonces, es como una oportunidad de entender si también los países periféricos tienen que hacer una nueva tarea de redefinir sus políticas fiscales. Porque si lo que se está indicando aquí es mínimamente un 15% en el país del mercado, no hace tanto sentido que el país del mercado diga, no, yo no quiero que ella tribute nada, porque lo que puede pasar es que terminen imponiendo un impuesto tipo GILTI como el de Estados Unidos, diciendo, bueno, yo como vi que no se tributó en ese país de mercado, voy a cobrar este mínimo de 15% que yo entiendo que es lo razonable para esa operación. Claro, te refieres ahí al segundo pilar de esta propuesta, que en palabras de ellos es que las multinacionales paguen por lo menos 15% en el país donde operan. Ya no el 10%, el exceso de 10%, sino el 15% en el país donde operan. Es decir, esa es la tasa. Esa es la tasa mínima. Que los gringos querían 21, quedó esto en 15 según el comunicado. Entonces, lo que pasaría es, si tú, país de la fuente, no cobras, la lógica sería
país de la residencia cobraría. Sí, digo, si estamos hablando de que esta propuesta viene impulsada por los Estados Unidos y que el antecedente de ellos son las reglas GILTI que aprobaron recién en 2017, esa sería la mecánica. Hay otra mecánica peor, Carlos, que sería básicamente decir, los países que no se ajusten a estas tasas los considero como en una lista negra o gris, porque básicamente no están jugando dentro del level playing field. Sí, eso probablemente sería lo que viene, que si tú no entras en este carro, lo que vas a tener es, no voy a considerar el gravamen tuyo aunque lo hagas, y esa renta entonces no va a ser, ese impuesto a la renta no va a ser crédito fiscal externo en el país de residencia. Probablemente esa es una cosa. La segunda es algo parecido a CFC y otras normas donde te dicen el pago no es deducible. Ajá. O sea, sería una forma de controlar este asunto. Sí, Rafa, claro, porque acuérdate que lo que ellos quieren, o por lo menos el objetivo ahora mismo, es decir, encontrar como un nivel mínimo de tributación que sea como internacionalmente aceptable. Ya se ha adelantado que Irlanda no está de acuerdo. Recuerda que ellos tienen una tarifa, creo que es del 12 o 12,5, y ellos no están de acuerdo con esta tasa indicativa de 15%. Los franceses dicen que para ellos 15% es muy poco, que es como un punto de partida. O sea, aquí todavía falta mucha discusión. Yo estimaría que entre este anuncio y que esto tenga efectos prácticos, fácilmente puede pasar 1 año y medio o 2 años, ¿no? Pero eso también es poco tiempo para que los países se preparen en el sentido de cuál va a ser tu política fiscal en este contexto. y Rafa, tú has mencionado un país que siempre nosotros juramos que estamos comparados con Luxemburgo e Irlanda y Holanda, y en verdad aquí nunca Uber se puso con un headquarter en Panamá, nunca tuvimos a Google, nunca tuvimos nada famoso de Procter & Gamble. Esos casos en verdad pasan por allá en Panamá, ¿no? Aquí lo que hacemos es sociedades y el uso no es más modesto que esas realidades. Pero el caso que tú mencionas es muy significativo, porque esto lo que trata de hacer es, no me buquees algo en Irlanda como una regalía con el único objeto de dejar la utilidad allá, sino que por lo menos garantízame un mínimo de 15% para la tributación de esa renta, por lo menos un 15%, adicional a la que tú tengas allá como país de residencia. Eso sería el entendimiento. Sí, eso es en resumen, Carlos. Ellos dicen, por ejemplo, Estados Unidos tiene una tasa del 21 y el presidente Biden está proponiendo llevarla a 28, me parece, por lo menos en una primera comunicaciones sobre eso. Eso no significa que Estados Unidos va a reducir su tasa a 15. Lo que quiere decir es que ellos están esperando que esos ingresos buqueados por las subsidiarias de multinacionales americanas mínimamente hayan quedado sujetos a un 15% en el país en donde se buquearon los ingresos, ¿no? Y Rafa, yo siempre he visto que nosotros peleamos batallas que no son nuestras, como por ejemplo el caso de que alguien no pague un impuesto y que una multinacional no pague un impuesto. Pero lo que yo entiendo es que estas multinacionales de tecnología incluso forman parte de este proyecto. ¿Por qué es el interés de esas multinacionales pagar impuestos y formar parte de este proyecto del G7? Esa pregunta, gracias por hacerla, creo que es muy importante en este contexto, ¿no? ¿Tú recuerdas el Alcábala Sí, cómo español? no, cómo no. Bueno, lo que pasó con las compañías digitales es que en Europa hubo una reacción. Recuerda que el proyecto BEPS, creo que eso arrancó tipo 2014, 2015, ¿no? Y estamos ya en el 2021 con un proceso largo, digamos, yo te diría desde finales o mediados del 2019 hasta ahora, donde poco o nada se avanzó. Los países europeos dijeron, bueno, yo no me voy a quedar en este impasse y empezaron a aprobar impuestos específicos al consumo de productos y servicios digitales. Cada país empezó a aprobar su propio impuesto digital. España, Italia, etcétera. Y esos impuestos específicos a consumo, esos son alcábalas al final, Carlos.
Entonces son impuestos específicos sobre revenue que se transforman en costos adicionales, ¿no? Y las propias multinacionales americanas empezaron a externar muchas de ellas, que ellos preferían que se encontrara un consenso dentro del contexto del proyecto BEPS a este tema de cómo deberían tributar, digamos, el fair share que le llaman, o el impuesto justo en las distintas jurisdicciones, en lugar de que cada país aprobara su propio impuesto digital. Así que en este momento en donde Estados Unidos ha venido con esta propuesta, las multinacionales saben de qué están hablando y saben de que está como, para ellas hay dos vías. Está la vía de los impuestos digitales por un lado y la vía de encontrar una solución al impuesto sobre la renta dentro del contexto BEPS o del contexto BEPS 3.0, creo que sería, si este impulso o este anuncio del G7 tiene tracción, pues. Y para los oyentes, el alcábala español era básicamente un impuesto al consumo como el ITBMS sin crédito fiscal. Es decir, tú puedes tener 1000 ITBMS pagados, pero con el sistema débito-crédito paga el último en la cadena. Con el sistema de alcábala, los 1000 pagarían y probablemente el precio del producto se triplique, cuatriplique, cuantuplique, dependiendo de qué tan largo es el sistema de producción que tenga ese producto y de distribución. Y Adam Smith dijo entonces que esa es la causa de la ruina del Imperio Español. El alcábala, que hacía que todo se tuviera que consumir en bienes y servicios muy cercanos, porque si la cadena de distribución y comercialización era muy grande, el precio del producto estaba muy afectado por ese alcábala, que es muy parecido entonces al impuesto digital, donde si todo el mundo pone lo que queremos hacer acá, un impuesto indirecto, entonces vas a tener un sistema donde no hay crédito débito y probablemente el producto sea muy caro solamente por ese impuesto digital. O sea que esa es la razón, tú ves, para que las empresas de tecnología estén detrás de impulsar este proyecto. Irse por tributación a la renta y no por tributación indirecta de lo equivalente nuestro al ITBMS o impuestos selectivos al consumo. Yo no creo que las empresas multinacionales están como haciendo de cheerleaders de este proyecto. Yo creo que entre dos males están escogiendo el menor de los males. Y el menor de los males es encontrar una forma de tributación vía impuestos sobre la renta, o por lo menos así lo han entendido la mayoría, en lugar de tener este fenómeno de impuestos digitales específicos por país. Y recuerda que hasta ahora estamos hablando de Europa. Imagínate Asia y Latinoamérica, o sea, eso puede terminar siendo un caos, ¿no? Rafa, nosotros nunca pudimos atraer ni a Microsoft, ni a Google, ni a Apple, ni a Uber, ni a ninguna empresa multinacional de tecnología para que viniera a Panamá. Dimos miles de zonas libres, todo lo que tú quieras, pero no tenemos ningún ejemplo tangible de que aquí tengamos una multinacional de importancia en tecnología y es muy probable que tampoco en otras áreas. Por lo tanto, quizás esto es un problema que se pueda quejar con justificada razón el sistema de Irlanda, probablemente Luxemburgo, probablemente Holanda. Pero yo te pregunto, quizás con esto ganamos nosotros en vez de perder. ¿Tú coincidirías con eso o no? Yo creo que vamos a ganar algunas cosas y también se van a perder otras. Para mí es como un cambio del modelo de negocios y un cambio también, ese cambio en el modelo de negocios debería traer un cambio en la política fiscal de países como el nuestro. ¿Por qué? Porque tienes que empezar a concentrarte en que, digamos, las multinacionales de tecnología, la mayoría son norteamericanas, ¿no? Ellas están tomando las decisiones en base a lo que tienen disponible, y lo que tienen disponible es lo que sea que defina el gobierno norteamericano en conjunto con los gobiernos de las grandes economías, de los verdaderos mercados grandes de consumo, ¿no? Incluyendo Europa y Asia. Entonces, el destino de esta discusión no va a pasar por, no sé, las decisiones individuales que puedan tomar países
que no son los grandes jugadores en el mercado tecnológico. Recuérdate que aquí lo que se abren son, en todo caso, donde Costa Rica es un poco más la situación, se abren subsidiarias de esos grupos multinacionales que están en el sector tecnología o el sector digital. Entonces, esas subsidiarias siguen las directrices y los parámetros que se fijan desde la casa matriz. Entonces, tú no vas a lograr que en casa matriz ignoren que estas son las nuevas reglas del juego. No sé si me explico. Sí, sí. O sea, que básicamente yo me siento en un printer, imprimo una ley, esto ni siquiera lo van a leer en Silicon Valley. Por más que yo quiera atraer a alguien, imprimir una ley no es la forma en que yo voy a atraer algo nada más porque dice no pago impuestos. Sí, claro. Y acuérdate que para estas multinacionales el efecto neto será la tasa mínima adoptada por su país de casa matriz. Si la tasa mínima es 15, esa es la que va a ser, no la que un gobierno X en cualquier lugar diga que es, porque ellos van a terminar aplicando ese concepto de impuesto mínimo o GILTI que tengan en su legislación doméstica. Así que creo que la discusión pasa por entender esa legislación doméstica de estas multinacionales, qué reglas va a adoptar y no tanto desconectarnos de esa realidad, que me parece que es lo que está sucediendo hasta ahora con la política fiscal nuestra, es lo que quiero decir. Y tú piensas entonces que estas leyes que exonero, vuelvo y exonero, reexonero, vuelvo y exonero, con eso va a venir gente, eso no nos ha dado resultados, pero con esto ya sencillamente no tendría ningún sentido poder seguir exonerando gente que nunca va a venir, porque ya sencillamente lo grabarían en el país de residencia. Bueno, ese es el contexto para lo que sería el mundo o los países, las potencias económicas del mundo occidental que conocemos, Estados Unidos, Europa, por ejemplo. Habría que ver qué van a hacer países como China, Rusia, India, pero generalmente ellos tampoco tienen esa política de no hacer nada. Ellos necesitan recaudar para sus propias necesidades de sus finanzas públicas. Entonces, habría que ver cómo van a reaccionar esos países, pero no creo que la reacción va a ser un principio en donde dicen, bueno, que mis multinacionales vayan a hacer sus compañías en países donde no tributen nada. Eso no creo que va a pasar, ¿no? Rafa, tú has dicho algo importante. No solamente existe Estados Unidos, no solamente existe Europa, existe más países que los 7 que están en el G7. ¿Qué paso sigue después de este comunicado del G7? ¿Cuál sería el paso siguiente? Ellos van a llevar esta propuesta a una reunión del G20, que es el grupo ya más ampliado de 20 naciones, digamos, como las economías más poderosas, para ver si pueden encontrar respaldo en ese contexto para llevar ya esta iniciativa hacia adelante. Queda mucho por hacer, hay mucha parte política, diplomática sobre cómo se va a hacer el lobbying de esta iniciativa, pero yo sí creo que esto, con el respaldo de Estados Unidos, significa que este proyecto volvió a la vida, volvió a caminar. Y probablemente se van a encontrar consensos. Tal vez la tasa no va a ser 15, va a ser 12. Eso no lo sé, me explico. Y tal vez el formulario apportionment va a tomar otras características u otros elementos en la base, etcétera. Pero lo que quiero decir es que veo que esto va a empezar a caminar. Y no es bueno que cuando algo tan grande empieza a moverse, digamos que países como los nuestros no empiecen a tomar previsiones de cómo esto puede impactar mi política fiscal, ¿no? Y mi política fiscal, te lo digo, no le veo tanto sentido a dar exoneraciones de 20 años ni de 15 años cuando esa exoneración va a terminar pagando un impuesto mínimo en otro lugar, pues. Rafa, una última pregunta y una predicción también. La primera es, ¿cuándo Rafa predice que este comunicado del G7 va a terminar siendo una norma en la OCDE, un modelo en la OCDE
y una norma en el resto de los países del mundo? Y lo segundo, ¿qué tú harías si te damos el control del país para preparar a Panamá para este comunicado y su implementación en el mundo entero? Bueno, yo te diría que el plazo puede ser un poco, como te comenté, entre 18 y 24 meses, un plazo realista, ¿no? Y también hay que entender que esto no va a ser adoptado de forma uniforme a la vez por todos los países de la OECD. Yo no creo que eso va a pasar, pero va a pasar por la adopción de economías muy importantes, ¿sabes? Francia, Alemania, Estados Unidos, eso sí lo puedo ver sucediendo. Y al final acuérdate que esos son los países de donde viene la inversión extranjera directa. Entonces, no podemos ignorar que esas van a ser las nuevas reglas de esa inversión extranjera directa. Tenemos que entender qué ajustes tenemos nosotros que hacer para poder seguir atrayendo inversión extranjera. No puede ser que nuestra política fiscal se transforme en un obstáculo para atraer esa inversión. Por un lado, ¿no? Y por el otro lado, yo pienso que antes de pensar en el G7, en el G20 o, ¿sabes?, en la misma OECD, ahora mismo y con las finanzas públicas de pandemia, es decir, del 2020, del 2021, 2022, yo lo que primero empezaría a hacer es un análisis econométrico de cuánto es lo que yo requiero en recaudación para hacerle también un revamp a la economía, cuánto necesito para pagar la deuda contraída y definir si realmente tengo que empezar a hacer ajustes o cambios en las tasas por mis propias necesidades, no por las necesidades de la OECD. Ahora, si dentro de ese plan yo determino que tengo que cumplir con un plan de atracción de inversión extranjera directa para llegar a esas metas, yo tengo que entender también si estas reglas que tengo me van a funcionar o no en ese contexto que, como te digo, 1 año y medio, 2 o 3 años es poco para cuando estás manejando, digamos, la política fiscal a largo plazo de un país. Entonces hay que empezar a prepararse desde ahora. Por ejemplo, no sé si recuerdas que se dio un cambio con respecto a la tributación de la SEM y se le empezó a exigir el pago de un impuesto de 5% mínimo de impuestos sobre la renta. Ese cambio se dio dentro del contexto del análisis BEPS y cómo Panamá se empieza a adecuar a las reglas o a los estándares internacionales en materia fiscal. Yo pensaría que hay que empezar a hacer ese análisis para todos los regímenes, sobre todo en este contexto, en donde va a empezar a requerirse ese impuesto mínimo. Muchas gracias, Rafa, por esta entrevista. Nos has dado un buen pantallazo sobre esto que pasó. El sábado estamos al lunes, ya tenemos una reacción. Entendemos que esto es un trabajo en proceso en el G7. Va a pasar G20, quizás después vaya a la OCDE Foro Global. Así que sabemos que esto es solamente una introducción a lo que va a pasar más adelante. Muchas gracias, Rafa, y te deseamos entonces que tengas una excelente semana. Muchas gracias. Hasta luego.